¿Has considerado que una militancia atea que denosta cualquier creencia religiosa da como resultado que las personas que podrían querer aprender ciencia opten por no hacerlo por miedo a perder su brújula moral? No. ¿Por qué me voy a responsabilizar yo por eso? Si van a estudiar ciencia con una visión profundamente religiosa, no van a hacer ciencia. Como quien hace ciencia que es una visión profundamente ideológica, ¿no? Como el ruso de la desgasificación planetaria que hablábamos la semana pasada, o Lysenko, o Álvarez Bulla, o Sheldrake, o Montañer. No. Si le interesa tanto su brújula moral, a mí me mata de la risa la brújula moral de la Iglesia. El otro día decía yo que me había yo metido en un tengo muchos temas hoy, pero bueno, vamos a dedicarle un segundo más a esto. Me metí en un debate, fui a picarle la cresta a un predicador dominicano que estaba hablando del materialismo y del ateísmo, porque el fundamento materialista del ateísmo. Y yo decía, no, yo conozco muchos ateos que no son precisamente materialistas, son ni mucho menos. Creo que, bueno, pero para esta gente, para un pastor predicador, pues obviamente generalizar respecto al ateísmo es necesarísimo para poder convencer a su grey, porque lo que tienen son precisamente borregos, no personas, de lo que estaban haciendo. Y entonces, de la verdad de lo que están diciendo, perdón. Y entonces él hablaba de que es que el ateísmo te quita las bases morales de la religión. Y yo en son de broma, en son de absoluta sarcasmo entré y dije, sí, claro, por eso en los países ultrarreligiosos todo el mundo es muy moral, nadie mata, nadie viola, nadie roba. No, espérate. Al contrario. Mientras más profundamente religioso es un país, más bruta es su gente. Estados Unidos es un país ultrarreligioso. Y como decía yo la semana pasada, por lo menos en el mío, puedo mandar a mi hijo a la escuela sin miedo a que lo maten y no regrese porque entró un tipo disparando por toda la escuela, ¿no? Y en la mayoría de los países pasa que puedes mandar a tus hijos a la escuela sin miedo a que los maten de un tiro o de muchos tiros. Pero le decía yo, no es cierto. La brújula moral de la religión es una falsedad. Primero que nada porque Dios es misericordioso. O sea, tú tienes una serie de obligaciones morales que supuestamente te impone la religión, pero casi siempre tienes puerta de escape. Los judíos tienen un día del perdón. Entonces ese día se quedan sentados pensando en sus pecados y ya. Limpios. Va de nuevo. ¿Podemos volver a empezar? Sí. Los cristianos pues, tienen la confesión. Los católicos tienen la confesión, ¿no? Tú vas y te confiesas y entonces Dios te dice, ¿no? El cura te dice, ¿no? Pues unos Padre Nuestros y unas Ave Marías y un credo. Y ya cuando te ponían el credo era, no, por favor. Y entonces ya te perdonan. Y los musulmanes, no sé cómo hacen, pues se perdonan también. Como ya he contado a mi amigo que decía que Allah era misericordioso y le iba a perdonar que se metiera 40 cervezas al día, el buen Nabil. Entonces, ¿qué brújula moral es la brújula moral que puede dar un Dios que es un asesino, un criminal, un sujeto que permite toda serie de atrocidades? Que 3 religiones fundadas sobre Abraham, por eso se llaman religiones abrámicas, ese Abraham que tiene sus hijos con la esclava de su mujer, porque su mujer ya era mayor y entonces no podía tener hijos. Entonces le presta a su esclava para que él se divierta y tenga hijos con ella. Realmente realmente los católicos, los cristianos, los musulmanes o los judíos son morales porque su religión se los dice, y si no hubiera religión se saldrían a matar gente por las calles así, como fanáticos religiosos enloquecidos estadounidenses. No lo creo. Saldrían a violar a todas las mujeres que vieran. No lo creo. No creo que si se les demostrara que su religión es falsa procedieran a comportarse como unas bestias, o peor que bestias. No lo creo. Porque nuestras reglas morales provienen de otro lado.
provienen de nuestra evolución y nuestro reconocimiento de los demás como parte de una sociedad gregaria donde nos necesitamos mutuamente para sobrevivir. Y nos hemos necesitado y hemos sobrevivido porque hemos sido precisamente una sociedad. Si tú tienes una tribu de 25 personas y se empiezan a matar entre ellos, la supervivencia de la tribu como tal pues está enormemente comprometida. Pero si todos se apoyan entre sí, ninguno se mata y se roban poco y se violan poco, pues entonces la tribu puede llegar algún día a convertirse en la especie humana y ser una lata de 8,000 millones de personas por el planeta. No creo en el argumento y no veo motivos para creer en el argumento de que la religión nos ofrece una brújula moral. Como tú ves los mandamientos, y por curiosidad los voy a poner aquí, porque los 10 mandamientos son, se supone, la base misma de la moral. Primero que nada, por la moral que tenemos que tener entre nosotros, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, esa no. Bueno, pero la segunda sí, no tomarás el nombre de Dios en vano. No, eso tampoco tiene que ver con nosotros ni con nuestra moral. Entonces, no, pero ya el tercero sí ya es de la moral, ¿no? Santificarás las fiestas. No, es también es porque Dios quiere que trabajes 6 días a la semana y no descansas el otro, porque claro, tienes que descansar para hacer honor a Dios, no porque te lo merezcas, porque eres un trabajador que se ha sobado el lomo brutalmente durante 6 días, no, es porque así ese tiempo lo dedicas a decirle a Dios que es grande, porque como un niño pequeño cuando le dices que es grande, o como futbolista mediocrón, cuando le dices que es muy grande, se siente maravilloso. Bueno, la cuarta, honrarás a tu padre y madre, bueno, es así, si se lo merecen, pues sí, ¿no? No matarás, hasta el quinto lugar está el no matarás. Yo lo pondría en primero, fíjate. A ver, no soy Dios. No cometerás actos impuros. Actos impuros. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo te puedo garantizar que la gran mayoría de los que te lo dicen los han tenido. Es incorrecto. Sobre todo para la persona que está casada contigo. Pero si no ninguno de los dos está casado y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues tampoco lo veo yo tan grave. Séptimo, no robarás. Hasta el séptimo, ¿no sería el segundo? No darás falso testimonio ni mentirás. Eso está muy bien. Pero yo no creo que las personas que tienen religión, el día que les digan Dios no existe y les demuestren que Dios no existe, empiecen a mentir. Mienten como todos mentimos, dentro de lo razonable, a veces incluso por no herir a otros. Y yo no creo que los que no tenemos creencias en Dios mintamos más que aquellos que las tienen. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Y eso qué moral es? Qué tontería es, si no puedes, es imposible no pensar en algo, desear algo. Puedes no actuar en favor de lo que deseas, sabiendo que su realización es inmoral, pero no desearlo es imposible. Ocurre dentro de ti. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Pues ya volvimos, eso ya decías, no robarás. Ahora, codiciarlos, yo puedo codiciarlos, por supuesto, y yo me gustaría tener. No te me decía mi hijo, un Bugatti Veyron. Le digo, no, un Bugatti no. Con un Audi me sentiría yo a gusto. Pues codiciar una, sí, ¿no? Sí. Y poder viajar, sí, los que tienen muchos bienes para poder viajar a oír los conciertos que quieren oír, sí, eso sí lo codicio, codiciosamente. Es normal, la ambición humana es normal. Prohíbe el deseo de una apropiación inmoderada. ¿Qué es inmoderada? No desearás su casa, sí, la puedo creer. Veo casas que digo, quiero esa, no me la puedo comprar, pero la quiero. Su campo, sí, no, su campo no, pero yo no estoy dado a las huertas. Su siervo o su sierva, bueno, no, pero es que yo soy un demócrata. Su buey o su asno, supongamos que lo cambiamos por el Audi y un televisor así de 700 pulgadas. Nada que sea de tu prójimo. Sí, todos codiciamos cosas. ¿Esto es la gran brújula moral? ¿En serio? ¿Y solo la religión nos la da? ¿En serio? La realidad nos demuestra que
Pues los religiosos roban, matan, codician, tienen pensamientos impuros y hacen todas esas cosas que les dicen que no hagan. Y los que no tenemos dioses, pues, tampoco las hacemos en mayor cantidad o medida. Incluso si la proporción de ateos en una sociedad es de X, la proporción de ateos en las cárceles siempre es mucho menos de X, siempre es una fracción de X. Así que igual somos más morales que aquellos que se llaman a sí mismos morales. Te voy a decir esto, Gabriel Güereña. Javi Santaolalla dice que él sí está de acuerdo en que muchas veces los religiosos se asustan de lo agresivo que puede ser el ateísmo y prefieren mejor no investigar. Punto 1. El ateísmo no existe. No hay un cuerpo fundacional de creencias o posiciones compartidas de los ateos que se puedan proclamar como el ateísmo. El ateísmo es no creer en Dios. Hay gente de derecha que no cree en Dios, muy de derecha como Ayn Rand, muy de derecha como creemos que Hitler en el fondo no creía en ningún Dios, pero los usaba a todos. Gente muy de izquierda o que dice ser de izquierda que no cree en Dios. Hay ateos muy ricos y muy pobres. Hay ateos muy buenas personas y hay ateos muy hijos de puta. Una de las fundadoras del ateísmo en Estados Unidos es recordada como una persona profundamente desagradable, no me acuerdo ahora de su nombre. No hay nada que enseñar de ateísmo. Hay posiciones de los ateos, posiciones muy distintas. Algunos ateos llegan al ateísmo por la razón, otros no. Que un físico, por favor, hable de el ateísmo me alarma muchísimo. Pero me alarma muchísimo. Hombre, la gente puede asustarse de lo que dice algún ateo. Yo he asustado pilas de gente a lo largo de toda mi vida, pero yo no represento a nadie. Yo no represento al partido ateo, a la posición filosófica ante la vida del ateísmo. No. No represento a la iglesia de los ateos, como que algunos, ¿no? Es muy absurdo. Ser calvo es un peinado. La abstinencia es una posición sexual y ser ateo es una religión. No hay tal ateísmo. No hay esa unidad programático-ideológica que algunos quieren creer y algunos han inventado de mala manera, como Wolf, el de Wired, cuando se inventó el nuevo ateísmo. Porque es un invento de una estupidez. Nadie se define como nuevo ateo. Yo soy ateo como siempre, ¿no? Entonces, por favor, si eso dice Santaolalla, creo que comete un error. Creo que lo que quiere decir es que las personas se asustan con las posiciones de algunos ateos. Perfecto, que se busquen otros ateos más light. Los hay. Hay ateos muy suavecitos. Yo no soy de esos.